Muy buenos días. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y el Seminario Permanente de Paleografía y Diplomática les dan la más cordial bienvenida a la conferencia intitulada Gaspar Rivero Vasconcelos, un mulato portugués en la encrucijada de tres mundos, 1650. Esta conferencia estará a cargo de la doctora Citlali Domínguez Domínguez, quien es postdoctorante en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. He de decir a ustedes que la doctora Citlali es doctora en estudios hispánicos y latinoamericanos por la Sorbonne Université, con especialidad en historia de la América colonial española. Es maestra en estudios regionales del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y licenciada en Historia por la Universidad Veracruzana. Su investigación explora los diferentes relatos de vida y o microhistorias sociales de aquellos individuos denominados como afroibéricos y lusoafricanos, que emergieron del contacto entre Europa y África y pasaron a integrarse como hombres y mujeres libres en las sociedades americanas de los siglos XVI y XVII como comerciantes, marineros, traductores, particularmente en la Veracruz novohispana. Para llevar a cabo esta investigación, que derivó en su tesis Veracruz, Port, Ville, Carrefour de Monde, les Afro-Ibériques et les Luso-Africains dans la construcción de la ville de Veracruz, recibió varios financiamientos, entre ellos la beca CONACYT Gobierno francés, la beca de misiones al extranjero de Sorbonne Université, la beca para la investigación de historia de América Latina otorgada por la Fundación Lichter van Bad der Jong de la Universidad de Ámsterdam y la beca Mamolé Disertación del Instituto de Investigaciones Afro-Latinoamericanas de la Universidad de Harvard. En cuanto a su experiencia pedagógica, ha sido asociada temporal de enseñanza e investigación en el Departamento de Estudios Hispánicos y Latinoamericanos de la Universidad de Versailles, Saint-Quentin en Yvelines y profesora de asignatura en la Universidad Sorbonne Nouvelle en París. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, gracias al programa de becas postdoctorales de la misma universidad, donde desarrolla el proyecto Circulación de Negros y Mulatos Marineros en el Golfo de México, Trabajos Marítimos y Oficios Portulanos, siglos XVI-XVIII. Así pues, le damos la bienvenida a la doctora Citlal. Bienvenida, doctora, te escuchamos. Muchas gracias, Miguel. Quiero agradecerte la invitación por invitarme a este seminario de paleografía de la licenciatura en Historia de la FES Acatlán y que me hayas permitido también presentar este caso, este personaje que es Gaspar Riveros Vasconcelos, del que te voy a hablar ahorita en unos momentos a todos ustedes. También agradezco la presencia de los participantes del seminario por recibirme para tener esta sesión con ustedes y espero que este personaje del cual les voy a hablar les sea de su interés, les suscite eh, dudas, comentarios también, ¿no? Que para mí sean muy enriquecedores. Bueno. Ponemos la diapositiva, por favor, de la siguiente, por favor. El planteamiento. ¿Cómo surge? Bueno, quisiera hablarles primero cómo surge esta investigación o cómo llego a Gaspar Riveros Vasconcelos. Cuando estaba haciendo la tesis de doctorado, como bien dijo Miguel,
se trató de dos grupos, estudié dos grupos denominados historiográficamente unos como los afroibéricos, que son negros y mulatos nacidos en la península ibérica, y por otro estudié otro grupo que son los lusoafricanos, que son, que también se les llama así historiográficamente, y que son descendientes de portugueses, son personas mestizas, son generalmente mulatas, y que nacieron en diferentes partes ¿cómo se puede decir?, del mundo colonial atlántico, principalmente en los archipiélagos de Cabo Verde, en la parte de Angola, que es una parte continental, y Sao Tomé, ¿no? En estas posesiones. Entonces, yo estaba construyendo mi tesis a partir de estos dos grupos y cuando estaba realizando la investigación en el archivo, que básicamente trabajé tres archivos para esa tesis doctoral, el Archivo General de Indias, el Archivo General de la Nación de México, por supuesto, y también el Archivo Histórico Ultramarino, que está en Lisboa, en Portugal. Entonces, llego a este personaje, Gaspar Riveros Vasconcelos, que no es del todo desconocido en la historiografía, sobre todo en la historiografía, digamos, mexicana, de la historia colonial mexicana. Pero yo retomo a Gaspar porque me interesaba observar o me interesa comprender la vida de aquellos individuos que la historiografía justamente los ha catalogado, los ha, digamos, denominado, algunos como atlánticos, criollos atlánticos, otros como lusoafricanos, que finalmente es el concepto que yo utilizo, y, y me interesaba observar cómo esta historia de una persona, de un personaje que fue cosmopolita, porque vamos a ver que es un individuo que circula en tres continentes, sobre todo en este espacio atlántico, que para los siglos XVI, XVII y XVIII, pero sobre todo XVI y XVII, es un espacio de intensa circulación, de intensos intercambios humanos en el sentido de personas libres, pero también esclavizadas, y también un espacio de saberes, de costumbres, de ideas que van a circular entre tres continentes que están conectados por este cuerpo de agua que es el Atlántico y que tienen muchas cosas en común. Y que aparte me lleva a interrogarme otros procesos históricos que no solo son los de la Nueva España. Entonces, este personaje me permitió observar y reflexionar sobre estos personajes eh, que a veces no, ¿cómo se puede decir? Es un poco distópico, atípico, perdón, Gaspar Riveros, porque sale, ¿no?, del ordinario, en el sentido de que además de ser políglota, va a ser traductor, también practica la astrología. Entonces, todo esto lo hace como un mulato distinto, ¿no? Sí tenemos casos de mulatos que hayan sido pintores, como en el caso muy conocido en México de Juan Correa, pero un personaje como Gaspar es poco común. Entonces, y sobre todo con esta historia de vida que les voy a exponer en estos momentos, ¿no? Entonces, la siguiente diapositiva. Hay una historiografía sobre Gaspar Riveros Vasconcelos. Yo podría decir que sí, muy corta, muy pequeña, que con esto quiero decir que no soy yo la primera persona que llega a Gaspar Riveros Vasconcelos, sino que hay historiadores que me han precedido y cada historiador, de acuerdo a sus intereses, lo ha estudiado de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, tenemos el primer texto que yo localicé sobre él es de 2002, es de Henret Godinas. Él se llama el astrólogo enamorado, el caso de Gaspar Rivero, siglo XVII. Está el de Ábalos Flores, Cosmografía, que es de 2009, Cosmografía y Astrología en Manila, una red intelectual en el mundo colonial ibérico. Está también el texto de Natalia Silva Prada, que habla de él, El año de los seises y los rumores conspirativos de los mulatos de la Ciudad de México, coronaciones, pasquines, sermones, profecías. Y está también el último texto, la última publicación que se ha hecho sobre Gaspar Riveros Vasconcelos,
que está, perdón, en inglés, es el de Matteo Lazzari, que es de A Bad Race on Infected Blood, The Atlantic Profile perdón, of Gaspar Riveros Vasconcelos on the Question of Race. Y es de 1650. Entonces, todos estos artículos que se han escrito sobre él, que son 4, y que yo espero hacer un quinto sobre Gaspar, o de los lusafricanos, y a lo mejor ahí incluyo a Gaspar, todavía no tengo claro si separarlo o no, nos hablan, ¿no? De este personaje. La diferencia está en que, bueno, yo lo trato también de conceptualizar desde una perspectiva más atlántica, considerando que el personaje está dentro, para mí está inmerso dentro de este mundo. Todos estos artículos me sirvieron muchísimo para pensar la figura de Gaspar Rivero. Hay quien lo enfoca más desde la manera de la astrología, lo cual es algo muy importante porque en el periodo que se suscita el caso de Gaspar, bueno, había como un grupo de personas que practicaban esta, digamos, disciplina en la Ciudad de México, pero aparte es una disciplina que tiene una reputación, digamos, amplia en Europa, que también hay círculos de astrólogos. Entonces eso nos habla de un personaje que está inmerso en una cultura intelectual, ¿no? De la época. Y bueno, el otro texto de Ábalos Flores, pues nos habla de una cuestión. Si avanzan la diapositiva, Miguel, vamos a ver, por ejemplo, que no sé si ya, no, no la ha avanzado. Bueno, si vemos cada historiografía, por ejemplo, Godina le interesa más cómo ver este proceso, los asuntos de los horóscopos, la cuestión astrológica. Y si vemos los textos de los otros autores, como Ábalos Flores, pues bueno, a ella le interesa igual el asunto astrológico y la cosmografía, ¿no? Y además ver esta red como de acusados que hubo, porque el caso de Gaspar es un caso bastante grande, o sea, ¿cómo se dice? Un documento que consta de más de 100 fojas y donde él narra muchas cosas. Yo lo que aquí voy a presentar es como solo una pequeña parte, ¿no? De este personaje. Y bueno, Ábalos se enfoca más como en la cuestión intelectual. Silva Prada, por ejemplo, explora los significados políticos de las prácticas, ¿no? Que hay de estos grupos mulatos en el Arzobispado de México y hace una reflexión de la difusión de los rumores, de los pasquines, de las inquietudes de tipo conspirativo que hubo en la comunidad negra mulata de la Ciudad de México entre 1608 y 1665, ¿no? Y entonces busca como observar estas otras partes, mientras que Lázari, por ejemplo, propone que hay que reflexionar sobre la formación y la identidad en el tiempo, sobre el concepto de raza, ¿no? Esto también es interesante y menciono estos autores que han trabajado a Gaspar, porque creo que el caso de Gaspar nos permite observar muchas diferentes aristas, ¿no? Hay quien lo ve desde una cuestión intelectual, ¿no? La cuestión de la astrología, la cosmografía, porque es cierto, dentro del expediente que compone el caso de Gaspar Riveros Vasconcelos, se pueden ver dibujos que él realizaba, ¿no? De la cuestión astronómica. Entonces, hay muchos aristas. El Lázari me parece que está más como en esta tendencia que existen dentro de los estudios de los afrodescendientes y dentro de la historiografía del Atlántico Negro, que es como cuestionar qué es la raza, ¿no? Hay un debate, por ejemplo, en México, en la Academia Mexicana hay un debate de si se debe utilizar el concepto raza o no para estos siglos XVI, XVII y si se debe usar el de calidad. Bueno, Lázari nos propone que hay que reflexionar sobre este concepto de raza en este periodo, en 1650, y interrogarnos, ¿no? Sobre la cuestión del color y cómo hay que como reconsiderar estas narrativas individuales. En ese sentido, mi trabajo o mi reflexión se compagina con la de Lázari
en el sentido de que a mí también me interesa reflexionar sobre la trayectoria de un individuo, ver a este individuo desde una perspectiva más atlántica y no solo como encerrado dentro del contexto novohispano. Es decir, me interesa ir a hacer como siempre diálogos entre una escala local con una escala global. Eh, en el contexto social, ¿cómo podemos comprender a este personaje, ¿no? de Gaspar Riveros Vasconcelos? ¿Qué está pasando en la Nueva España de 1650? Bueno, para empezar, creo que todos tenemos más o menos, ubicamos que hubo una ruptura de la Unión Ibérica, ¿no? En 1640, cuando Portugal toma su independencia de España y decide, ¿no? Separarse de la Casa de los Habsburgo y suben los Braganzas al poder. Bueno, esta ruptura o esta independencia, ¿no? Porque las historiografías de ambos países la enfocan diferente, lo cual es muy interesante, ¿no? En España se habla de ruptura de la Unión Ibérica, mientras que en Portugal, del lado portugués, se habla de la independencia de Portugal, ¿no? Entonces, este evento, digamos, político monárquico que acontece en 1640 va a tener unas repercusiones en todos los territorios españoles de América y en todas las posesiones también portuguesas. Entonces, en México, ¿qué va a pasar en la Nueva España? Bueno, se va a desencadenar una persecución a la comunidad judeoconversa de la Nueva España. En esa época, en la Nueva España, ser portugués se volvió sinónimo de ser judeoconverso. Y entonces va a haber un contexto interesante porque, bueno, fue una época en que el duque de Escalona fue virrey de la Nueva España, pero por un lado también llega Juan de Palafox y Mendoza como visitador. Y Juan de Palafox y Mendoza va a ser ¿cómo se puede decir? Un férreo defensor de los intereses monárquicos de la corona española y va a convencer a Escalona, o lo va a tratar de convencer, de que hay que desmantelar como esta red de judeoconversos que viven en el virreinato de la Nueva España. Además, siempre existieron sospechas de que había alianzas entre la comunidad portuguesa de la Nueva España y la población o la comunidad negra mulata del virreinato. Esto es muy interesante y hay, perdón, es que tengo un poco de tos. Hay ¿cómo se dice? Trabajo, sobre todo el trabajo de Antonio García de León sobre Tierra adentro, mar en fuera, el puerto de Veracruz y su litoral a Sotavento, que es un libro publicado por el Fondo de Cultura Económica, pero también él ha publicado un artículo más específico sobre la malla inconclusa y es esta expulsión de los portugueses de la Nueva España él habla muy bien y expone muy bien cómo existe esta sospecha y sobre todo de la parte de Palafox y Mendoza cuando es visitador y después se va a volver virrey de la Nueva España, de que existe una alianza entre negros y portugueses. ¿Y cómo podemos entender esta alianza entre la comunidad portuguesa y la comunidad negro mulata de la Nueva España? Bueno, para empezar, tenemos que entender que quienes llevaron durante mucho tiempo el monopolio de la trata de esclavizados fueron los portugueses. El asiento portugués de 1595 controlaba la introducción de esclavizados a Veracruz y a Cartagena de Indias, ¿no? Y en sí a las posesiones españolas de América, ¿no? Entonces, en el caso, bueno, este es como un primer indicio, ¿no? La otra es que se habla de que están muy mezclados entre ellos. Entonces, estas palabras, que las, eh, estas palabras que que se dicen, estos deben de llevarnos a pensar, y eso es algo que siempre traté de hacer dentro de mi investigación doctoral, es por qué dicen esto, ¿no? Solo doy por hecho que están mezclados, ¿por qué? Entonces, bueno, empecé la cuestión de la trata, tiene que también ver que algunos judeoconversos que van a ser penitenciados por el tribunal tuvieron hijos con algunas de sus esclavas, como es el caso de Antonio Méndez Chilón, que es que fue un mercader portugués que vivía en Veracruz y que estuvo amancebado
con sus, ¿cómo se llama? Con sus esclavas africanas de Angola. Y también hay otra situación. Simón Báez Sevilla daba la familia de Simón Báez Sevilla y los Báez de Acevedo, que son la misma familia y que es una familia portuguesa que reside en la capital del virreinato, eran los encargados de armar las milicias de negros y mulatos que cobraban los tributos en las partes, por ejemplo, del sur de Veracruz, en la zona de Acayucan. Entonces, existe esta idea y hay otra, además, que la comunidad judeoconversa de la Nueva España se ubicaba en las principales ciudades del virreinato, como es obvio la capital, pero también estaba en Puebla y estaba en Veracruz. Entonces, hay esta sospecha de que son aliados y por lo tanto, en este contexto de separación, de ruptura de España y Portugal y de la persecución de la comunidad judeoconversa de la Nueva España, que va a ser de 1641 a 1650, o sea, son 9 años de, de perseguirlos, de destruir esta red judeoconversa de la Nueva España. Hay esta idea que negros y mulatos y portugueses están aliados. Entonces se vuelven los enemigos del virreinato. Por otra parte, eh, también esta persecución de esta comunidad judía conversa desencadena tensiones sociales en estos tres centros urbanos de los que les hablé, Veracruz, Puebla y la Ciudad de México. Entonces, este es el contexto, digamos, social, político, que priva en la Nueva España y que nos puede ayudar a comprender el caso de Gaspar Riveros Vasconcelos. Entonces, ¿quién fue Gaspar Riveros Vasconcelos y por qué va a ser eh, enjuiciado por la Inquisición, ¿no? Bueno, para empezar, hay algo muy interesante en Gaspar, que él es un mulato libre y nace en Tánger, en el norte del actual Marruecos. Su madre, o sea, cuando le preguntan sobre su madre, él es me parece, desde mi punto de vista como historiador, que esquiva no quiere dar como una respuesta real. Bueno, dice que su mamá se llamaba Mónica y que no sabía que era de Angola, que era una mujer negra de Angola, pero no sabe si había sido esclava o libre. Es muy probable, desde mi punto de vista, que su madre haya sido esclava de su padre. También habla a su padre, al cual conoció y que fue el que lo llevó a Angola, porque hizo viajes mientras estaba en Tánger, fue a Angola con su papá. Bueno, habla de que lo conoció, pero su papá murió cuando él era muy, muy joven. También refiriéndose a sus abuelos, la historia es muy interesante porque habla de que su abuelo era natural de esta ciudad, de esta villa de Tánger, era descendientes de portugueses y bueno, que no lo había conocido y pero que sabía que había participado, ¿no? De su abuela dice que no sabe nada de ella, de su abuela materna, y que no ha tenido noticias. Quiero hacer como un punto aquí, o sea, pararme un poco, porque este lugar donde nace Gaspar tiene que llevarnos a pensar qué significa Tánger para ese momento, ¿no? O sea, a mí, yo recuerdo que cuando estaba escribiendo la tesis, me decían los profesores, pero ¿qué representa Tánger para este mundo, digamos, atlántico, mediterráneo también, porque es como está en una ubicación que está entre los dos, mares, por así decir, entre los dos, entre el mar Mediterráneo y el océano. Bueno, Tánger tiene una historia que se asocia también a estos procesos de expansión, ¿no? Y de guerras de conquista que van a emprender los europeos, o bueno, los europeos más bien, digamos, los ibéricos, portugueses y españoles, y es un sitio estratégico, ¿no? En esta avanzada sobre el Atlántico, es un sitio estratégico para estas dos monarquías que son la española y la portuguesa, ¿no? Entonces, esto nos habla, también es una de las rutas para el tráfico del comercio de esclavos, ¿no?
Entonces, Gaspar nace en digamos, en una villa, en ese momento es una villa, que es un sitio estratégico en muchos sentidos. Es un sitio estratégico en una cuestión geopolítica de expansión de este expansionismo, digamos, ibérico. Es también, por otro lado, uno de los puntos de la ruta del comercio de esclavizados y es un espacio, digamos, intermedio entre la península ibérica y entre el interior, digamos, del África, vamos a decir, del África negra. Entonces, el hombre nace en un lugar que es muy interesante. Además, desde su lado paterno, tiene esta historia, ¿no? De que el abuelo participó, digamos, de alguna u otra forma en esta toma o en esta conquista de este enclave, que después va a terminar siendo, después en 1660, va a terminar siendo inglés, ¿no? Bueno, cuando le preguntan sobre también quién se ocupó de él durante su juventud, porque también la mamá muere cuando él es muy joven. Bueno, es el hermano de su padre, su tío, que se llama Gaspar Riveros, como él, que vivía en San Cristóbal de La Habana. Y él es el miembro de su familia que se ocupa de él y que se lo lleva a América cuando queda huérfano, ¿no? Y dice, bueno, de su tío. También dice que tenía 60 años cuando se lo llevó cuando lo trae acá a América y ejercía, que tenía un oficio y era caballero del hábito de San Cristóbal. Entonces, digamos que por el lado paterno, la familia de Gaspar tiene más o menos un lugar, digamos, importante en estos eventos, ¿no? Que se desarrollan en el Atlántico. Por otro lado, bueno, él, cuando le están haciendo le están tomando la confesión, él afirmó que había sido bautizado en esta ciudad, es decir, que es cristiano, porque existe lo que lleva a Gaspar, y lo vamos a ver más adelante, un poquito más adelante, es que se cree, o sea, él tiene relaciones con un mercader muy importante que es Báez de Acevedo, y entonces, como defiende a los judeoconversos de la Nueva España y particularmente a él, bueno, pues se sospecha que puede ser judaizante, ¿no? Entonces, lo que él dice es, no, a mí me bautizaron en la ciudad, ahí donde nací, en la villa de Tánger, que su padrino había sido un tal Tejeda y que fue él el que le dio el nombre de Gaspar Riveros, o sea, es el padrino. También dijo que había recibido el sacramento de la confirmación, es decir, hizo su otra parte, digamos, de esta vida cristiana católica que todos conocemos en La Habana y que fue el obispo Leonel de Cervantes y el que le dio el sacramento de la confirmación y que su padrino fue Francisco de Guía, que era de las Canarias. Todo esto lo digo porque es importante ver estas movilidades, ¿no? O sea, como un hombre que nace en Tánger eh, tiene estas experiencias, el papá es portugués de Tánger, nos habla de este como mundo colonial atlántico que está, digamos, como en ebullición, que está muy conectado y que hay una circulación, ¿no? De gente de las Canarias, luego se va a La Habana, entonces que es como muy importante ver. Entonces, en la parte de la diapositiva, que ya no avanzó en el, ¿cómo se dice? En la exposición. Bueno, un hombre A ver, del mundo. Citlali, estoy esperando que Ajá. tú me digas, perdón. Ah, ¿lo puedes avanzar a la diapositiva 9, por favor? A ver, tú me dices. Sí. ¿Otra? Ahí. Entonces, es un hombre en esta parte que hablo de que es un hombre del mundo colonial, del mundo atlántico, bueno, nos habla, ¿no? Del proceso de una mujer, perdón, de un personaje que su padre es portugués, por un lado, y la madre es angoleña y muy probablemente haya sido esclavizada. Y aparte, fue un hombre que llega a la Nueva España para estudiar derecho canónico. Entonces, eso también es un canonista, como dice el documento, ¿no? Y esto sin duda asombró también a los miembros del tribunal y eso es muy interesante porque pocos son los personajes, digamos,
sobre todo ante la Inquisición de origen, digamos, mulato o negro, que tienen como esta formación, es decir, no se está procesando a una persona, es un intelectual Gaspar Riveros. Eso es lo que quiero decir. Y esto es muy importante porque nos pone ante personajes que son muy atípicos, ¿no? Si hemos visto, por ejemplo, casos como el de, ¿cómo es? Elvira Equiano, que fue otro esclavizado. El caso de Gaspar nunca fue esclavizado, él fue libre, él nació libre, lo cual es también interesante si consideramos que probablemente su mamá fue esclava. Normalmente, eh, el estatus legal, libre o esclavo, lo otorga la madre, ¿no? Por otra parte, bueno, en cuanto a su educación, Gaspar Riveros explicó a los inquisidores que su maestro de escuela fue Francisco Rodríguez, que también le había enseñado a leer y escribir cuando estaba en La Habana, y siempre estando bajo la protección de su tío Gaspar, del mismo nombre que él, y que había asistido o sea, lo habían formado, había sido profesores de la Compañía de Jesús. Los presbíteros Francisco de Reynosa, Juan Méndez le habían enseñado gramática y retórica. De lo último, de las últimas cosas que dice durante su estancia en Habana, antes de llegar aquí a Nueva España, es que había tomado también clases de arte con el padre Francisco de Arteaga. Esto nos muestra que Gaspar había recibido una educación privilegiada. Pero yo me preguntaba, ¿por qué habría venido a Nueva España? ¿Cómo había logrado un mulato libre convertirse en un estudiante de derecho canónico? Y entonces aquí hay otros elementos. ¿Puedes avanzar a la siguiente diapositiva, Miguel? ¿A la 10? Ya, perdón. Bueno, el inquisidor, algo también interesante dentro de este caso, es que el inquisidor encargado del proceso fue don Bernabé de la Higuera y Amarilla, que es hijo del dueño, o fue hijo, perdón, del dueño del mayorazgo de la Higuera, que es un mayorazgo que existió en la zona de Jalapa, en hoy Veracruz, y que tenían ingenios azucareros y por lo tanto tenían esclavizados. Entonces es interesante que él también haya sido como el inquisidor de este proceso, ¿no? Eh, Cuando se le pregunta eh, ¿cómo se puede decir? Su periplo, ¿no? O sea, cómo llega, es muy interesante. Dijo que nació en la ciudad de Tánger, como les dije, donde estuvo hasta la edad de casi 6 años. Dice, y su padre le llevó de aquella edad a Angola, el dicho su padre, donde estuvo 2 años por lo más y habiendo muerto su padre en Angola, en la ciudad de San Pablo. Se le trajo desde Angola a Brasil su tío, el dicho Gaspar Riveros. O sea, él viaja. Su padre muere en Angola y ahí su tío lo toma y lo lleva a Brasil. Y solo estuvieron ahí 15 días en Pernambuco y posteriormente se vinieron a Cartagena de Indias, en donde estuvo 2 años en compañía del dicho su tío, y que de Cartagena se vinieron a la ciudad de San Cristóbal, donde luego él se casó, el dicho su tío se casa ya, es un poco enredado por el lenguaje, ¿no? De la época, y que de Cartagena se vinieron a la ciudad de San Cristóbal, es decir, en La Habana, donde luego él se casó su tío, y se quedó con y con su mujer, doña María de Estrada, que fue su primera mujer, con quien estuvo casado unos años y que tuvo 2 hijos a los que se refirió en la genealogía, es decir, dentro del proceso, por los que tuvo con su segunda mujer, doña Beatriz de Farías, que no los conoce. Entonces, vemos que es una persona, para mí también es importante ver que este personaje de Gaspar se enmarca perfecto o nos ayuda a explicar algo que se llama un proceso que los historiadores han llamado o mundialización ibérica o primera globalización. Entonces,
ver cómo este joven Gaspar, además es interesante los lugares que recorre, ¿no? O sea, está en Angola, que es de donde su madre era originaria. De Angola parte a Brasil, conoce Pernambuco, que además es muy importante Pernambuco porque era una zona de ingenios azucareros, o sea, productor de azúcar, donde había también mucha esclavitud. Posteriormente pasa 2 años en Cartagena de Indias, que es donde otro puerto, ¿no? Un puerto esclavista. Y de ahí va a La Habana. Entonces, este hombre no solo conoce el espacio atlántico, sino que conoce los principales puntos del comercio de esclavizados. Entonces, yo me preguntaba, ¿qué habría pasado por la cabeza de Gaspar cuando pasa por esos sitios siendo niño? Y después cuando uno ve su formación intelectual que recibe en La Habana con los jesuitas, clases de arte, lecciones de retórica. Entonces, es un criollo atlántico, es una persona que representa muy bien estos, ir y venir de la globalización ibérica. Avanzamos a la siguiente diapositiva, por favor, es la 11. Entonces, las rutas descritas de su itinerario ilustran su conocimiento sobre los principales enclaves del circuito atlántico, que es lo que acabo de decir, ¿no? Como Sao Paulo en Angola, Luanda, que lo que hoy es Luanda. Sé que era uno de los puertos negreros más activos, donde una gran burocracia y una oligarquía de mercaderes portugueses controlaban el tráfico de esclavos hacia Veracruz, el Caribe español y Brasil. De hecho, fue durante la breve estancia de Gaspar en Angola cuando aprendió el quimbundu, porque algo de lo que él dice dentro del proceso que le lleva a la Inquisición es que él sabe hablar la lengua de Angola. Y es muy probable que esta lengua de Angola a la que él se refiere así sea el quimbundu, lengua que probablemente hablaba su madre y que él mismo entendía. Una de mis preguntas fue también, ¿qué imagen de la esclavitud africana podía tener un mulato libre, hijo de un portugués y de una angoleña, libre o esclavizada, perdón, o liberada al final de semejante periplo por el mundo? Para mí es importante reflexionar sobre las experiencias de estos individuos, producto del mestizaje entre europeos y africanos durante el primer periodo de la globalización moderna. Ahora, el perfil de Gaspar también nos lleva a preguntarnos, no solo observar, Gaspar nos permite hacer como diálogos entre lo local y lo global. Por un lado, es un ser cosmopolita, es un personaje, digamos, que pertenece a esta primera globalización ibérica, pero por el otro lado, nos debe de llevar a cuestionarnos, que es algo de lo que a mí me interesaba y me interesó a lo largo de mi investigación doctoral y me sigue interesando hoy en día, es cuestionarnos quiénes son esos negros y esos mulatos de los que se nos habla en los documentos, en las descripciones de viajeros. Es que son todos, digamos, traídos del continente africano de manera forzada, lo que nos ayuda a entender este perfil atípico de Gaspar es que dentro de este componente, digamos, afrodescendiente o negro mulato de la sociedad novohispana, existieron diferentes perfiles que nos pueden ayudar a comprender como otras dinámicas de esta población, ¿no? O sea, no todos fueron esclavos, no todos llegaron esclavizados, sino que él es una persona, digamos, mestiza, no solo en el sentido biológico, sino en el sentido cultural. O sea, es alguien que ha transitado por los espacios y más importantes del circuito, digamos, esclavista, pero también más importantes de estos puntos de conexión entre el Atlántico africano, el Atlántico, digamos, portugués y el Atlántico novohispano y caribeño. Entonces, eso es lo que a mí, una de lo que, como yo trato de reflexionar el caso de Gaspar. En la siguiente diapositiva, ya casi voy a terminar con la exposición, es sobre como su vida como secretario
como contable y como profesor de gramática. Él llega a la Nueva España en 1638, directo de La Habana, llega a Veracruz y llega en esta fecha tras pasar, pasa 4 meses con el capitán Aguilar. Y es interesante porque sus vínculos de Gaspar, y es por un lado, ¿cómo se puede decir? Natural, normal, son todos con portugueses, ¿no? Y esto es importante porque su papá era portugués, el tío es portugués, y entonces cuando llega a la Nueva España lo hace apoyándose siempre en personas de este origen. Informa que se quedó solo en la ciudad y se instaló en una habitación de Alonso Pacho, clérigo y presbítero, y se ganaba la vida escribiendo. Gaspar hacía traducciones del latín al español. Eso también es importante. Y es también algo muy importante que tal vez no he dicho, es que una de las personas que lo enseña a hacer cuentas, matemáticas, por así decirlo, en Tánger, es un judío. Entonces, eso también nos debe de llevar a pensar como en estas diásporas judías, judeos sefarditas, que hubo desde el siglo XIV, XIII, de la península ibérica al norte de África. Entonces, no sé, espero estar siendo clara con mi objetivo en mi perspectiva, es siempre ver estos espacios, o sea, Gaspar dialoga con varios espacios que forman parte de su historia y estos espacios a su vez tienen una historia dentro de este proceso de globalización. Eso es una de las cosas a las que quiero llegar. Bueno, también dice que en 1650, cuando lo procesan, Gaspar se ganaba la vida traduciendo del latín al castellano y enseñaba gramática a los hijos de las familias españolas de la Ciudad de México, que querían seguir una carrera eclesiástica. Era un profesor. Fue también en esa época cuando empezó a trabajar como contador en la Catedral de la Ciudad de México, trabajo que le permitió mantenerse y establecer relaciones con otras familias y particulares de la capital. Más tarde, en 1648, conoció a Sebastián Báez de Acevedo, quien lo contrató como escribiente de cartas. Sebastián Báez de Acevedo fue un rico mercader portugués que fue penitenciado por la Inquisición por judeoconverso. Entonces, es muy importante ver cómo esta red, cómo él llega, se apoya de la comunidad portuguesa, pero también está inserto en círculos, en redes con personas que tienen una posición dentro de la vida social y política de la capital. Dice, una pregunta que me dice, ¿por qué este comerciante le confió espontáneamente una tarea que implicaba una relación de intimidad, incluso de confidencialidad, porque era el que le hacía las cartas? Probablemente porque Gaspar insistió, de lo que dice en su declaración, insistió varias ocasiones en su conocimiento de la comunidad sefardí de Tánger. Él dice que conoce a los judíos de su ciudad. De hecho, declaró al Santo Oficio que no despreciaba a los judíos, y esto fue algo que jugó en contra de él durante el proceso. Que no despreciaba a los judíos, que eran hombres de bien, y que fue un judío su maestro y le enseñó a leer y escribir y a contar. Un judío que era un gran contador. Entonces, él tiene este aprecio por esta comunidad que está justamente siendo perseguida, que ha sido declarada como enemigos de la corona y que por lo tanto y que había que desmantelar. En la siguiente diapositiva también nos dice que Gaspar, además de ser secretario y de ser profesor de gramática, hubo un tiempo que se fue a Campeche para ser contable, para ser como el contador de Juan Martínez. Pasó 8 meses en Mérida, o sea, vean también esta movilidad, ¿no? Espacial de grandes escalas, por un lado, o sea, el espacio atlántico, pero por otro lado, el espacio novohispano, ¿no? Y además se mueve a espacios que son comercialmente importantes, como es Campeche,
que ya para 1650, bueno, era un puerto, pero para esta fecha se abre al comercio del tráfico de esclavos. Ya no va a ser solo Veracruz el único puerto que queda autorizado para el tráfico, sino también ahora va a ser Campeche. Y va a Mérida, ¿no? Además, a la península. Y después regresa a la capital. Entonces, esto nos está hablando de que es un individuo que constantemente se mueve, que conoce constantemente personas, pero que además desempeña trabajos poco comunes que no todos pueden desempeñar. Eh, También él declara que había recurrido a la enseñanza de la gramática como uno de sus medios de subsistencia y que a su regreso a a su regreso a la Ciudad de México volvió a ser contador de la catedral. Sin embargo, volvió a mudarse esta vez, o sea, esta vez ahora se va a alojar con otro personaje que es muy importante, que es Martín de Acosta de Amezquita, que era licenciado de la Real Audiencia, pero que estaba emparentado con otro persona, que es Luis de Amezquita Sarmiento, que era un comerciante portugués que fue procesado en 1642 por judeoconverso, junto a otros dos personajes que también eran judeoconversos, que era Antonio Méndez Chilón, que les hablé al inicio, y Fernando Rodríguez, ambos comerciantes en la ciudad de Veracruz y que fueron penitenciados. En consecuencia, Gaspar Riveros mantuvo relaciones con la comunidad portuguesa, así como lo vimos, de Veracruz, pero también de otras ciudades por varias razones, ¿no? En este sentido, él seguramente también representaba a alguien de confianza para esta comunidad, no solo por los servicios que podía prestar como profesor de gramática, por llevar las cuentas, sino también porque compartía vínculos con ellos, ¿no? O sea, tenía este origen, digamos, afroportugués o lusoafricano. En la siguiente diapositiva, ya cuando habla de de su persona como astrólogo, bueno, él habla de que era estudiante de derecho canónico, perdón, y además él fue acusado, algo que se le inculpa dentro del proceso, es que él criticó a la Inquisición por expulsar al comerciante Sebastián Báez de Acevedo, que era para el que trabajaba escribiendo cartas y que era un mercader importante, porque era un mercader de esclavos, pero también tenía otros negocios y articulaban una red, digamos, importante entre México, Veracruz, Cartagena de Indias y otras partes del Atlántico. Y entonces él consideraba que Sebastián Báez era, eh, era víctima de esta persecución que había iniciado contra los judeoconversos y portugueses en 1640. El fiscal del Santo Oficio, Bernabé de la Higuera y Amarilla, tomó la declaración a varios personajes, y la mayoría de ellos son españoles, y qué era lo que había visto que hacía Gaspar. Y decía, bueno, que lo habían visto sacar un librito escrito de matemáticas, y justo hay un artículo de los que cité que habla sobre ese tipo de conocimiento matemático que tenía Gaspar, y que lo tenía ahí sobre la mesa, y que además de largo de la mitad de medio pliego, y que comenzó a ojearlo y a ver y a ver en una dicha y que había cuentas. Dice que estuvo mirando ahí un rato y luego leo dos o tres hojas y vi un círculo de la misma forma. Y en efecto, dentro del proceso, de los documentos del proceso, aparecen dibujos con círculos, que son círculos astronómicos con cálculos matemáticos de lo que él realizaba. Dice, y en medio del dicho círculo, sobre ella como un dedo, y le fue corriendo por la raya para que había hasta el último círculo. O sea, leyó eso. Luego dice también que, que el dicho Gaspar respondió que había estado muy ocupado
escribiendo los despachos del dicho Sebastián Báez y, eh, y que, y que lo tuviera, y que había ayudado a Sebastián Báez en estos, conociendo la ley y la justicia en la dicha Inquisición. Entonces, bueno, Gaspar hace una serie de declaraciones cuando se le preguntan con respecto a esta astrología, ¿no? De los cálculos, trata de explicar, dice que ha leído el libro de Enrico Martínez, eh, perdón, que ha leído libros sobre astronomía y entonces muy probablemente haya sido el libro de Enrico Martínez. Y entonces nos muestra que además Gaspar muy probablemente no solo, o sea, no solo tenía vínculos con esta comunidad judeoconversa, sino también eh, era parte de un círculo, digamos, intelectual que existía en la Ciudad de México sobre la astronomía. Entonces, esto nos habla de un personaje preparado, o sea, estamos ante una persona, digamos, docta, formada, culta, que conoce de estos, digamos, de esta ciencia que también existía, que viene de Europa y que se nutre en círculos intelectuales donde no cualquier tipo de persona podía acceder. También es interesante que dentro de sus confesiones, él habla de, de como estos relaciones comerciales que habían en la comunidad judío, entre personajes de la comunidad judío-conversa. Con esto no quiero decir que todos los portugueses fueran ricos, pero había una pequeña comunidad que sí lo era, ¿no? Que sí tenía cierto poder económico y que fue a la que se trató de destruir. Entonces, bueno, yo para ya no alargarme más y dejar como parte a las preguntas, me gustaría concluir esta exposición sobre Gaspar, que, insisto, el expediente es muy grande. Yo aquí lo que presento es como una partecita de ese expediente que me interesaba rescatar de ver a Gaspar Riveros Vasconcelos desde una perspectiva más atlántica, ver estos diálogos local-global y sobre todo poner a la luz a un individuo que es un intelectual, se puede catalogar de esa forma, y que tiene una formación privilegiada por las circunstancias de la vida, pero que nos debe de llevar a interrogarnos y hacer diálogos con otras escalas de análisis. Por ejemplo, ¿qué está pasando en Angola en ese momento? ¿Qué está pasando en Tánger? ¿Qué es ver estas otras diásporas, ¿no? La diáspora judeoconversa, que convive de cerca con esta otra diáspora forzada, que es la africana, y también de gentes o individuos libres, como fue Gaspar Rivero Vasconcelos, y que nos ayudan a hacer diferentes preguntas sobre quiénes fueron estos negros y mulatos que vivieron en el virreinato de la Nueva España. Y yo lo dejaría ahí y pues vendrían, no sé, las preguntas, comentarios, dudas. Y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Citlali Domínguez, por esta presentación, por esta charla sobre este personaje interesantísimo del que nos has hablado. Yo en principio quiero hacer el siguiente comentario, Citlali, si me lo permites. Fíjate Sí. que eh, yo platico con mis alumnos en la facultad de que en este país tenemos un paradigma sobre los negros o los afrodescendientes o como les quieran llamar. El paradigma es que todos son iguales, como iguales son todos los indios de Mesoamérica, y eso es un gravísimo error, porque no es lo mismo un negro procedente de Guinea que un negro procedente de Angola o del Congo, de estas regiones. Ujú, Son personajes, son personas que tienen una lengua diferente, que tienen usos y costumbres diversos, y muchos de ellos no llegan directamente, digamos, a las Indias. Llegan a Portugal o llegan a las islas, a las Antillas, y ahí crecen y ahí tienen su vida, y a lo mejor después de las Indias, de las Antillas, llegan a la Nueva España o llegan a Cartagena, en fin. Es decir que, bueno, y además de estos señores, tienen sus parejas, tienen sus descendientes,
Y entonces decir que todos los negros son iguales, pues es una barbaridad, ¿no? Sí. Y a mí me llama la atención y me interesa mucho el tema de las lenguas. ¿Podrías abundar un poquito, doctora, en este asunto de las lenguas de los africanos? Hay, ¿Qué sabemos bueno, de ellas? bueno, para empezar, como tú bien dices, bueno, África es un continente muy grande, con una diversidad lingüística enorme, y los esclavizados justo que venían a América vienen de diferentes partes de África, ¿no? Y esas lenguas, a veces también hay silencios dentro del archivo que no tenemos respuestas, pero que nosotros, y recuerdo mucho a, eso me lo enseñó mi profesor Serge Rusinski, que hay que imaginar, ¿no? Las posibilidades de las cosas. Entonces, imaginarnos, por ejemplo, en un barco negrero, ¿no? La cantidad de personas que vienen de diferentes orígenes, con diferentes lenguas, que no ha de haber sido fácil comunicarse, ¿no? Porque el kimbundu puede ser que no tenga mucha relación, que es una lengua bantú, no tenga mucha relación con la lengua, por ejemplo, que hablaban los Wolof, que vienen de la zona de Senegal y Gambia. Entonces, hay una diversidad lingüística en África muy interesante. Yo lo único que, por ejemplo, para el caso de Gaspar, que yo infiero que él habla kimbundu a partir de que él dice que habla la lengua de Angola, porque no es decir, hablo la lengua de Angola, es, por un lado, es como, ¿cuál es la lengua de Angola? El portugués, no. O sea, hablaba portugués seguramente, porque debió haberlo aprendido, pero aparte hablaba una lengua africana, ¿no? Que la mamá le había enseñado. Y aparte, sabe latín y habla español. Entonces, de las lenguas africanas, creo que sabemos muy pocos, hay también muy pocas investigaciones, eso hay que decirlo. Creo que ese sería un trabajo para el historiador, sobre todo mexicano, tal vez interesarse, ¿no? Por esas lenguas que hablaban los esclavizados, ver si hay rastros, rastrear la fonética o cosas así, y hacer cosas sobre filología, ¿no? Ahí tendríamos que apoyarnos en tal vez en la filología para poder como eh, entender estas otras idiomas, ¿no? Que hablaban los africanos. El caso de Gaspar, no hay una parte donde él diga algo en, en esta lengua, ¿no? Africana, solo dice que habla. Cuando él está relatando su vida, que le está explicando su origen y todo, que habla esta lengua de Angola, ¿no? Pero sí y esto que dices, yo estoy de acuerdo contigo porque es algo por lo que yo abogo. Por eso justamente les llamé así en mi tesis, ¿no? Afroibéricos y lusoafricanos como una forma de complejizar y observar que dentro de, digamos, esta gran masa que se habla de quiénes fueron los negros y mulatos de la Nueva España, pues hubo gente que tiene otras trayectorias, que tiene, digamos, otros bagajes culturales que no son precisamente el de, perdón, que no son todos esclavizados, ¿no? Que no todos llegan de manera forzada, ¿no? Eso fue, y bueno, ver en Gaspar sí ve una figura de un hombre atlántico completamente, porque además su experiencia de vida y la experiencia de su familia nos pone ante dinámicas que son de la historia de Europa y África, ¿no? Entonces son una microhistoria, un trayecto de vida, una microhistoria social, nos abre el abanico de posibilidades a interrogarnos esas otras historias que se conectan con un individuo y que aterrizan en la Nueva España. Muy bien. Fascinante, Citlali, fascinante esto que nos refieres. Y vamos a escuchar a nuestro colega Hugo Rojas que algo quiere preguntar. Adelante, Hugo. Activa tu Gracias, micrófono. maestro. Eh, Sí, ¿ya me escuchan? Sí, Sí. Ok, gracias. Bueno, felicidades, maestra, por esta exposición. Y ahorita me recordó a varios elementos, o como usted dice, ¿no? Que creemos que todos los negros venían esclavizados, ¿no? Que venían en barcos. Y entonces, y cuando vemos que hay ciertas características o ciertos
cierta parte de este grupo que pues eran gente pues muy letrada, que había estudiado. Y también me recuerda mucho que, por ejemplo, ahorita que en este movimiento feminista, ¿no? Y de género, que dicen que todas las mujeres eran subyugadas, y luego ves en los documentos que hay mujeres que son encomenderas, que son indígenas, que es muy poderosas, ¿no? El caso de la Malinche o las hijas de Moctezuma, por ejemplo, un caso, ¿no? O, por ejemplo, Ujú. los descendientes de estos grupos de los afromexicanos, ¿no? Pero que actualmente están en las costas y que a veces nos encerramos, ¿no? Si Sí. somos indigenistas, nos encerramos en este punto, ¿no? Del indigenismo, en las lenguas indígenas, cuando, como usted comenta, hay que abrir el panorama, ¿no? Para poder entender estos grupos, ¿no? Que al final del día están interactuando y que también muestra el sistema mismo, es decir, el sistema español muestra como una defensa, ¿no? Contra ellos, ¿no? Que están viendo que están teniendo cierto poder, cierta influencia y de todo tipo, ideológica, intelectual, económica. Entonces, creo que me parece muy importante esto que usted comenta, ¿no? Al final del día, y pues muchas felicidades y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Diego Alejandro, ¿tenemos alguna comentario, alguna pregunta en el chat? El comentario es de Jacqueline Villarreal. Dice, así es, maestro, la mala costumbre de visualizar a África como un país, no como un continente. Y también Jacqueline comenta que Pacho, el apellido Pacho, de Alonso Pacho, es un apellido muy reconocido como criptojudío. Ay, muchas gracias, Pacho. Muy Ok. bien. Fíjate, Citlali, yo quiero destacar la importancia de esta investigación que estás haciendo, bueno, lo que has hecho, porque está enmarcado en el siglo XVII. Ujú. Y todos ya sabemos que la historiografía ha enfocado su atención en el XVI, sobre todo en el siglo XVIII, pero en el XVII casi no. Y sobre todo la primera mitad es una primera mitad muy complicada porque las fuentes, pues no hay suficientes y la historiografía, pues, ha ido por otros caminos. Y en consecuencia, bueno, yo veo que lo tuyo es un aporte muy interesante para ver todo lo que está pasando en esa primera mitad del siglo, del siglo XVII. ¿Algún Sí. comentario, maestra, Citlali? Justamente lo que decías, creo que falta más investigación sobre el siglo XVI y XVII en general para Nueva España. Eh, sí, por ejemplo, la investigación que hice del doctorado, pues utilicé estos tres archivos, ¿no? El archivo de Indias, el archivo histórico ultramarino en Portugal, y el de la Torre de Tombo también, que está en Portugal, en Lisboa, y el AGN. Entonces, a mí uno de los aprendizajes que me llevé dentro de mi tesis es que cuando uno hace este tipo de historiografía, el mismo tema, la misma población nos obliga, de cierta forma, a abrir el abanico, ¿no? No solo puede ser el Archivo General de la Nación el que nos dé respuestas o el que nos dé preguntas, más bien nos da más preguntas que respuestas, porque nosotros sabemos como historiadores que los documentos no nos pueden decir todo, ¿no? Pero cuando trabajamos un periodo sobre todo colonial, sí tenemos que mirar otros espacios, otras historiografías también, ¿no? La verdad, yo para entender a Gaspar, yo le cité estos autores que han trabajado el caso, pero me apoyé también de otras historiografías, bueno, la historiografía del Atlántico, sobre el Atlántico moderno, el Atlántico ibérico, pero también me interesó leer a los portugueses, a los historiadores portugueses y brasileños, qué decían sobre este expansionismo en el Atlántico, ¿no? Cómo entender a Tanger, por eso cuando les decía, es interesante cómo los historiadores ibéricos enfocan un evento como el de la ruptura, ¿no? Para los españoles es la ruptura y para los portugueses es la independencia, lo cual ya nos habla como de dos formas de entender un mismo hecho, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay que abrirnos a otros espacios, a otros archivos, porque tenemos que pensar que cuando trabajamos la Nueva España, no estamos trabajando México. Es cierto que hay limitantes económicas, ¿no? Y que a veces, pues,
no tenemos financiamientos, ¿no? Como quisiéramos, pero creo que hay que aprovechar esas poquitos convocatorias que luego salen, ¿no? Para becas y así, postularlas para ir a otros archivos porque tenemos que pensar que yo digo nuestro virreinato, nuestro virreinato de la Nueva España, Ah, pues fue un virreinato global y era como la cadena de varios puntos, ¿no? Por ejemplo, yo aquí no lo mencioné dentro de la exposición, pero uno de los lugares donde terminan estos judeoconversos, los Báeses de Acevedo, es en Filipinas. Y en Filipinas se rearma la red, ¿no? Entonces vemos que son redes de judeoconversos, pero también presencias afros que van de un lado al otro del Atlántico. Entonces tenemos que como pensar, yo traté de pensar de esta forma, utilicé Veracruz como espacio local para ir y venir. Y bueno, yo hubiera querido encontrar a más Gaspares, pero solo encontré a este Gaspar. A lo mejor hay otros, ¿no? Y que los tenemos en el Archivo General de la Nación, que tendríamos que interrogarnos, ¿no? Y yo sí traté como de identificar esas trayectorias y conceptualizarlas, que es lo que finalmente hacemos los historiadores. Tratamos también de conceptualizar, no solo explicar el proceso. Es que hay individuos afrodescendientes, que ahora les llaman, que tienen otras formas de relacionarse con el mundo, ¿no? Y que están haciendo parte de esta diáspora africana que es muy compleja y que tiene que ver con procesos históricos que no solamente la Nueva España alcanza a explicarlos, sino que hay que verlos desde un aspecto más amplio, ¿no? Esa es como una de mis ideas. muy bien, Chita. Fíjate que a mí me encanta lo que dices. Yo con mucha frecuencia insisto con los alumnos de que hay que estudiar el pasado virreinal de la Nueva España, pero es que ellos piensan que la Nueva España es como una isla por ahí lejos en el océano. No, la Nueva España es un virreinato que forma parte de ese imperio Sí. español y que hay una movilidad, que hay negros, que hay castellanos, que hay canarios, filipinos, gente de todos lados, que un Mm, tiempo están en las Canarias, luego están en la nueva, están en el Perú y en la Nueva Granada y se van a la Nueva España y están en las islas y eso hay que tomarlo en cuenta y en consecuencia hay que hacer una búsqueda en los archivos. Yo quiero destacar y quiero decirlo aquí para los alumnos que nos escuchan y los que nos ven por Facebook Live. Siempre he insistido a los alumnos, aprendan dos cosas para ser buenos historiadores. Primero, tienen que aprender lenguas y segundo, tienen que aprender paleografía. Nosotros ya sabemos, Citlali, de tu conocimiento que tienes del francés, por supuesto, del portugués, y sin eso no hubieras podido ir a los archivos y a las fuentes y a la historiografía para acercarte a tu tema. Y por supuesto, la paleografía. Sin la la paleografía y el paleografía. conocimiento de los idiomas, pues esto estaría terminado. ¿Algún comentario de esto? Me gustaría que lo destacaras Eh, para que lo la, escucharan bien los alumnos. la paleografía es muy importante para nosotros los historiadores y sobre todo cuando hacemos historia colonial. Y yo creo que tú lo debes de saber mejor que yo, sobre todo entre más siglos atrás nos vamos, más difícil es el documento y más necesaria es la paleografía, ¿no? Yo creo, o a veces pienso, que también hay cierta reticencia de irse al siglo XVI o XVII por una cuestión paleográfica, ¿no? Porque sí, cuando uno ve la procesal encadenada u otros tipos de letras, pues hay veces que sí quisiera uno como decir, ay Dios, ¿para qué me metí aquí, no? Me hubiera ido al siglo XVIII, está más fácil. Pero yo creo que en esos dos siglos, en el siglo XVI y XVII, tenemos mucho trabajo que hacer, pero también podemos tener muchas respuestas para entender nuestro pasado colonial, porque son los periodos formativos del virreinato. Entonces, creo que en ese sentido, el historiador tiene que tener, sobre todo si hace historia colonial, la paleografía es un elemento indispensable. O sea, aparte, se tiene que saber
de abreviaturas de la heráldica, porque existen muchas firmas, muchas abreviaturas que nosotros pues vivimos en otra época, ¿no? Nuestro español es otro también. No alcanzamos como a comprender. Entonces, para mí yo creo que la paleografía es muy importante y también creo que hay otro recurso que es muy importante para el historiador, que hacen mucho los que estudian filología, que es el analizar las palabras. Creo que a veces traducimos, transcribimos el documento, pero no vemos como a veces no ponemos mucha atención en las palabras de cómo se están diciendo las cosas, qué es lo que quieren decir, o los silencios que esconden a veces esas palabras, ¿no? Y eso lo aprendí mucho dentro de mi formación doctoral porque trabajaba con hispanistas, que son los que estudian la lengua, y hacían análisis de crónicas, de documentos. Ahí aprendí que hay hay mucha tela de dónde sacarle a un documento, a una sola foja, usando uno la paleografía, más lo otro, se vuelve, uno puede potenciar la información al doble, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es indispensable y ojalá los chicos no se asusten viendo o sea, no se asusten viendo los documentos y al contrario, ¿no? Les digan, ay, quiero hacer esto, quiero paleografiar, quiero transcribir, porque yo recuerdo que cuando estaba en la licenciatura y me enseñaron paleografía, afortunadamente, sí era así para mí como muy estimulante lograr leer algo, ¿no? O sea, es una satisfacción personal muy, muy bonita que solo te la da el oficio de historiador y la paleografía juntas. Por supuesto. Eres un magnífico ejemplo, Citlali, de Gracias. cómo se puede tener éxito en la historia sabiendo lenguas y sabiendo paleografía. Y Muchísimas Gaspar nos gracias. los dice, ¿no? También, el caso de Gaspar es eso. Claro, claro, Tenía claro. Pues éxito a través de las lenguas. sí, Es un sí. profesor como nosotros, ¿no? Era un profesor como nosotros y utiliza las lenguas para ganarse la vida y hace transcripciones y hace traducciones. Entonces, por eso también escogí a este personaje para este seminario, porque creo que entra en cierta forma dentro del, ¿cómo se dice? De la temática del seminario, ¿no? Sí. No, y algo que yo destaco de este personaje es que una cosa es saber latín y otra cosa es traducirlo como él lo hacía, pero ya Claro, su formación como canonista le da otro nivel. Y esto ya nos claro. dice eh, pues de la sapiencia de este personaje. Ujú, exactamente. Sí. Diego Alejandro, ¿tenemos algún comentario por ahí en Facebook Live, en Zoom? ¿Alguien que quiera decir algo, comentar algo? Sí, de Verónica Castro. La felicita por su trabajo, doctora Citlali, y dice en relación a lo astrológico, me recuerda a las muy ricas horas del duque de Berry del siglo XV, en donde se efectuaban registros astronómicos, astrológicos, con fines de temporalidad, sembrar, cosechar, festividades y así. Ujú, sí, sí. No, pues muy bien, muy Muchas gracias, interesante. Verónica. Muy bien, pues creo que ya, si no hay nada más que comentar de esta charla, yo le agradezco muchísimo a la doctora Citlali por su presencia en el seminario. Citlali, el seminario es tu casa. Cuando quieras regresar con Sí, nosotros, estaremos encantados sí, voy a de, estar re- de, asistiendo. de recibirte. Cuando quieras presentar algún otro tema, con mucho gusto, aquí te recibimos. Diego Alejandro, comentarios. Sí, preguntan en Facebook Ujú. a la doctora Citlali que si conoce una carta que se le atribuyó titulada Reflexiones, perdón, sobre la ignorancia. No, no, no tengo conocimiento. Bueno, ¿Que se le pues atribuyó a Gaspar? sí, es la pregunta que hace No, Natalia. Natalia Silva, no, no la conozco. Bueno, ahí está la. Bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, Citlali, antes
de terminar, mira, yo te presento esto. Ay, muchas gracias. Es la constancia que te otorga la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Dice ahí Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, Programa de Humanidades. Otorga la presente constancia a la doctora Citlali Domínguez por impartir la conferencia Gaspar Riveros Vasconcelos, un mulato portugués, en la encrucijada de Tres Mundos 1650. El 28 de febrero del presente a través de medios digitales. Por mi raza hablaré de espíritu, Santa Cruz, Acatlán, Estado de México, Es cierto. febrero de 2025. Sí, Y cierto. bueno, Citlali, en cuanto me sea posible, paso ahí al instituto a dejártela Muchas y gracias. muchísimas gracias por tu presencia en este seminario. Muchísimas gracias a los colegas, a los amigos que nos ven a través de Facebook Live. Gracias también a quienes están aquí con nosotros en esta plataforma de Zoom. Y todavía quiero detenerme un momento con ustedes para invitarlos. Quiero invitarlos. Tendremos en nuestra siguiente sesión de paleografía del seminario la presencia del doctor Ramón Jiménez Gómez, con otro tema también fascinante, los ermitaños en la Nueva España, Ay. siglos XVI-XVII, fuentes y metodologías para su estudio. Acaba de salir el libro del doctor Jiménez, lo ha Ujú. publicado Históricas, y en algunos días va a ser la presentación oficial que va a ser la doctora Gisela von Boveser y el doctor Antonio Rubial. Y entonces, bueno, pues tendremos esta conferencia viernes 14 de marzo de 2025 en los mismos enlaces del Seminario de Paleografía y Diplomática de la FESACAT. Ok, Bueno, pues como yo siempre, estaré. adelante, Citlali. No, que estaré en esta sesión sobre los ermitaños. Me parece muy, muy interesante. Muy interesante, cabrón. Pues Ay, muchísimas por otra, gracias. nada más agradecerle a la doctora Natalia que me dice que hay un interesante, ¿cómo? Una biografía que escribió Solange Alberro sobre Gaspar Rivero. Es cierto, eso me faltó citar a Solange Alberro, que ha escrito una biografía sobre Gaspar Rivero. Muy bien. No sé si la doctora Natalia esté por aquí, estará en Zoom o esté aquí Creo que está en Facebook. Un está en Facebook. Bueno, comentario pues en le Facebook. mandamos un saludo a la doctora y sería muy interesante establecer en contacto con ella porque me gustaría invitarla porque ella ha trabajado, entre otras cosas, la paleografía. Entonces, Exacto. bueno, ya, doctora, si no tiene inconveniente, yo me pondré en contacto con usted más tarde y platicamos. Muchísimas gracias. Bueno, pues la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán y el Seminario Permanente de Paleografía y Diplomática les dan las gracias y nos vemos en la próxima sesión. Que tengan muy buena tarde. Gracias, Citlali. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.